todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues mira, Robert Praetorius nos trae a Dixie Drex con Take It Off the Top. Esto es en el Montrex Festival Casino de Montrex. Esto es Suiza. En el 78, ¿vale? Es decir, tened en cuenta y sed, por favor, comprensivos con la imagen, porque repito, es del 78, es decir, no, la definición de imagen que se podía conseguir antes no es la de ahora. Estamos acostumbrados Madre al mía, tenía 2 años yo. el 4K. Eres más viejo que un bosque. En fin, bueno, pues lo curioso es este tipo de referencias, ahora que van a comentar Robert, me encantan porque esto ya es como em, un metacanal en el que todos intercambian referencias con todos. Aquí Robert dice, creo que es con una referencia que hizo Rafa Karkenobi, es decir, aquí se van mandando mensajes entre patrocinadores. Dice que dijo algo sobre Animal, el de los Muppets, ¿te acuerdas? Sí, La canción de los sí, Muppets. yo lo dije también. Eso es, que no tenía la banda que se merecía, dijo Rafa. Y dice Robert, bueno, no es exactamente eso, pero se acerca bastante, así que bueno, yo no sé esto cómo va a ser. Pero bueno, siempre va a ser interesante que nos hagan este tipo de propuestas, así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, ahora han vuelto al leitmotiv inicial. Espero no equivocarme en los nombres, pero ese guitarrista es Steve Morse, ¿no? Bueno, esto es un festival de jazz, de fusión progresivo, ¿vale? Sí. Entonces, creo que se nota, ¿no? Por el estilo que están. Oye, me flipan estos teclados con 1000 botones. Esto es, parece una consola de la NASA de los años 60, ¿vale? Y dice tú, no sé si van a tocar música o va a despegar un cohete aquí. Es impresionante.
Si fuera de la NASA sería bastante más grande Ya, por aquella época. sí, 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 sí. Bueno, ¿por dónde empezamos? La guitarra, ¿no? Hablamos de Steve Morse. Está súper bien porque tiene es casi limpia la guitarra, ¿vale? Es decir, los riffs son muy bien ejecutados, toca bastante limpio. Me gusta cómo hace los slides, como los golpes de púa que son súper precisos. La distorsión ese es como un leve, ¿cómo se dice el efecto? Este, el crunch, ¿no? Lo importante es que cada nota se escuche perfecto, se ve que tiene una soltura increíble, las frases y los arpegios y los ligados, es decir, realmente es un tipo que domina su instrumento. Fenomenal, fenomenal. Veo que te hizo mucha gracia la batería, ¿no? Bueno, La batería me está haciendo gracia porque además que estaba escuchando desde que han empezado a tocar, digo, uy, es una mezcla entre Doors, los Cepelines y no sé, se están haciendo ahí una mezcla extraña, pero la verdad que mola, tienen un groove, pero muy potente. muy potente. Me Y gustaba. el batería es que además es que es típico setentero, el pelo largo ahí a lo Jesucristo con la barba, pero está el tío ahí, vamos, disfrutando. Totalmente, además, había planos en los que él estaba con una sonrisa de oreja a Sí, oreja. sí, Digo, lo está disfrutando, lo está, sí. lo está viviendo No, no puede negar que lo está disfrutando. y sí, No le están obligando ni le están diciendo, venga, que lo tienes que hacer así. No, no. claro, da un ambiente como de plena libertad, él a la hora de tocar, con, con la versatilidad que se le presupone a un batería de jazz, con la libertad de la improvisación, con la versatilidad, con la fluidez que da este estilo, pero a su vez con potencia, con precisión. em, el sonido es el que me refiero que hay un sonido de cuando escuchamos con la microfonía y todo eso de la época, suenan diferente a como suenan ahora, ¿no? Pero Sí, claro, porque no es por era un analógico, ¿no? claro, no es por un fallo de sonido. Suena muy bien, suena muy bien. Digo que el color del sonido es distinto. eh, pero que me gusta porque hay grupos actuales que buscan este sonido ahora. Claro, claro. Y lo de cuando han empezado a contestarse Andy West con el bajo junto con Steve, ha sido impresionante. Oye, vaya agilidad de manos que tiene el bajista. Sí. Mm, Muy bien, muy bien. Porque, claro, en una primera parte ha hecho una línea de bajo impresionante, ¿vale? Em, por momentos ha ido pegado a la batería y por momentos se ha ido cogiendo su propio camino. Am, y bueno, ¿qué nos dejamos? Los teclados y el violín, ¿no? El violín, El violín a mí me está flipando. Y el teclado es que suena típico setentero ahí sí, con la distorsión y los sintetizadores y todas esas cosas, ¿eh? claro, Que le da todavía más presencia setentera. y claro, claro, era un sonido de la época. Em, Allen Sloan es el violín y bueno, me parece que incorpora elementos de folk, ¿no? Junto con el progresivo. Bueno, al fin y al cabo esto es jazz fusión, es decir, dentro del jazz, mete lo que quieras Claro, y vamos a mezclarlo en una batidora a ver qué sale. a ver qué sale, ¿eh? Sí, sí, sí. Que Y normalmente suele salir cosas muy interesantes. muy interesantes, efectivamente. Me gusta porque va alternando las melodías. Más clásicas del violín con otro tipo de frases que han estado dialogando con la guitarra de Steve Morse. Y me parece impresionante, impresionante. Es este tipo de cosas que cuando dialogan dos grandes músicos salen cosas De muy hecho, interesantes, creo que han armonizado los dos, la guitarra bien con el armonizados. violín. Así Eso que es.
junto con lo que tú dices del teclado, ¿no? Se llama... bueno, tengo una duda con los teclados, ¿vale? Porque constaba un teclista, pero se supone que en las giras iba otro. Eh, Lavitz estaba en el 78, pero Mark Parrish estaba en las giras. Entonces no sé cuál de los dos será. Si me lo podéis decir en comentarios, os lo agradeceré un montón. Pero me ha encantado el cómo ha hecho ese colchón armónico Sí. con el teclado. Me flipa. Bueno, vamos a darle un poquito para atrás y continuamos. From Atlanta, Georgia, the Dixie Dread. The Dixie Dread. Steve Morse, Alex Young, Andy West, Rod Morgenstein, and Mark Perry. The Dixie Dread. Bueno, bueno, vaya ovación se han llevado. Sí, 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 sí. Parrish, al final era Parrish, lo Sí, han sí, sí. dicho. Mira, tenía yo la duda. Gracias, presentador, por aclarármela. Eh, Fenomenal. Hablando de 78, lo que hacen ellos es muy moderno para su época. Eran unos innovadores. Eh, Vamos, se adelantan, bueno, hacen cosas Es que que siendo lo primero, siendo jazz fusión y meter una guitarra ahí, que normalmente no suelen meter guitarras, meten solo el bajo y luego instrumentos guitarras, por lo varios, menos guitarras distorsionadas. Es decir, si pero acaso guitarras no una suelen guitarra meter. limpia, si me apuras, una electroacústica, un sonido más puro. Sí, más, pero así guitarras eléctricas no suelen meter. Ujú. Ya ahí han evolucionado. Bajo con distorsión. Sí, también. Bien, es distintivo, ¿no? Ah, Y el violín, que es que queda muy folk. sí, pero además el violín tenía efectos de pedal. Bueno, le hemos visto Sí, sí, el estaba pedal, ahí que eso apretando. también es muy innovador. Tal vez el sonido más puro ha sido el de la batería, ¿no? Sí, que Pero menudo solo se ha marcado aquí al final, en los sí, sí, 10 sí. segundos que se ha quedado el solo. Además, me ha hecho gracia porque termina y de pronto hace.
Como diciendo, ahora. Eh, Que eh, ya me he cansado. No, pero no, pero ha mirado al bajista, claro, al que le sigue en el tema del ritmo, como diciendo, ahora, venga. Eso me encanta, las miradas, de cómo se dan señales Y el solo que se han marcado ahí el violín y los teclados, ahí conversando, conversando, ha súper interesante. estado... Claro, 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 porque la música es pregunta y respuesta, es tensión y relajamiento, ¿no? Es decir, marcas una tensión para que después termine la frase, digamos, conclusiva, ¿no? Es decir, para Sí, que, sí, porque no puedes dejarlo en tensión porque te da la sensación de que la música está inacabada. Ese es el tema, ¿no? Es decir, tú vas creando esa curva de tensión para que finalmente acabe en la nota que tiene que acabar y te da la sensación de que efectivamente la canción ha terminado. Si no, te daría una sensación rara, ¿no? Em, Así que bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Robert. Robert Praetorius, qué interesante lo que nos has propuesto para reaccionar. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clique la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de poder apoyarnos. Una es haceros miembro del canal con el botón de unirte o de join. Dentro de hacerte miembro hay dos niveles. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o incluso 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o poder hacerte Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te van a sugerir reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.